Muy buenas noches a todos los que nos siguen. Es una edición más de Conoce al Candidato a través de la voz del pueblo, la voz de Dios, la voz de los que no tienen voz. El día de hoy nos acompaña el señor Rogelio Ruiz, candidato al Congreso con el número 7 de Acción Popular, el partido de la Lampa, el partido que en estas elecciones busca alcanzar el tercer presidente de un mismo partido en el país. Eh, Muy buenas tardes, señor Rogelio, gracias por acompañarnos. Quisiera antes preguntarle cómo toman las últimas encuestas difundidas en los medios de comunicación, lo que hablan de un empate, ya virtual empate en primer puesto del señor Johnny Lescano con el señor Forsyth. ¿Cómo han Bueno, asimilado esa noticia? bueno, amigo periodista de la voz del pueblo, quiero decirle, agradecerle por esta invitación. No, lo tomamos con mucha sencillez, con mucha humildad. Nosotros somos un partido muy serio, representante de la honestidad a través de Fernando Belaúnde. Y la verdad es de que nosotros estamos tomándolo con mucha responsabilidad y con mucha sencillez. Y esto nos da las ganas de seguir trabajando más, porque la verdad nuestras propuestas del candidato del doctor Johnny Lescano está calando dentro de la población y de luego también nuestras propuestas. Nosotros tenemos 7 propuestas muy importantes que seguro que en el transcurso de la entrevista lo vamos a dar a conocer. Lescano es un congresista que ha sido 4 periodos y la verdad dentro de esos 4 periodos tiene un récord de 130 leyes de su autoría y tiene más de 800 proyectos de ley y tiene varias demandas de inconstitucionalidad, ¿no? En ese sentido es un candidato que no tiene ningún interés ligado a grupos de poder y lo que queremos es, el grupo poder de nosotros es el pueblo, ¿no? El pueblo que en este momento está sufriendo a través de esta pandemia, a través de la micro y pequeña empresa que hemos perdido más de 7 millones de empleo, y en eso lo que queremos es difundir y de luego también la salud y la educación y la seguridad ciudadana, que para nosotros es muy importante para seguir adelante como proyecto de país. Y en eso, si la ciudadanía nos da la, la, esa responsabilidad de dirigir por tercera vez el país, le aseguro que no lo vamos a defraudar y vamos a trabajar con la población de la mano y con los distintos gremios, con los sindicatos, con los gremios profesionales, con los jóvenes, y vamos a trabajar para tratar en el corto y mediano plazo solucionar los grandes problemas del país, ¿no? Correcto, señor Rogelio Ruiz. Eh, Coménteme, antes de entrar en el tema de la entrevista, quisiera saber su opinión sobre este tema de las vacunas, el escándalo de las vacunas VIPS, el vacuna Gate. ¿Qué opinión le merece que haya pasado todo lo que ha pasado con los ministros, con el expresidente Vizcarra, etcétera? Bueno, de todo lo que se ha cometido estos abusos, porque eso es un abuso y para mí es una traición a la patria, no se puede traicionar a más de 32 millones de habitantes. Y fíjese, quién traiciona? Justamente es el presidente en ejercicio y de luego desde la ministra de Salud que negaba permanentemente que no se ha vacunado, la verdad no tiene nombre. Y creo que, y todavía muchos de estos funcionarios, algunos todavía están trabajando y otros, bueno, están postulando al Congreso y eso la verdad no deberían de tener vergüenza de estar, porque la verdad, postulando porque han traicionado al pueblo. En cuanto a las vacunas, debo decirle, la pregunta es muy importante. Nosotros vamos a continuar con las vacunas, ya lo dijo Johnny Lescano, y en corto tiempo nosotros vamos a cumplir con vacunar a toda la población. Y vamos a seguir una secuencia. Si bien es cierto, van a venir 300.000 vacunas han venido, después van a venir creo que 500.000 o 1 millón, pero eso es muy poco. Pero gobierno que asume esa responsabilidad tiene que cumplirla. Pero antes de eso, los que han cometido este delito, que es para mí traición a la patria, tienen que ser denunciados y de por vida no deben asumir ninguna función, porque la verdad, traicionar a 32 millones no tiene nombre, mi amigo. En ese sentido, Acción Popular protesta por este tema
y aquellos funcionarios que han cometido, y la verdad deberían ser sancionados y de por vida no deberían de trabajar en la administración pública, ¿no? ¿Correcto? Estamos en ese sentido, estamos de acuerdo. Hay mucha gente que está sufriendo mucho por todo, en forma directa e indirecta por todo lo que ha pasado. Ahora sí quisiera entráramos en materia y nos comente cuáles son sus principales propuestas de llegar al Congreso, digamos en el tema educativo. ¿Qué reformas, qué proyecto lleva para Bueno, mejorar la educación pública? mire usted me hace una pregunta muy importante y eso está dentro de nuestro plan de trabajo. Uno de ellos es la educación, cómo evitar el pandillaje a través de la educación y el emprendimiento posteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos proponiendo el retorno de la educación técnica secundaria. Hay más de 100 colegios en costa y sierra y selva que prácticamente estos colegios es un cementerio y ahí están las maquinarias. No puede ser. Mire usted, al término de esta educación técnica secundaria, van a tener los jóvenes una herramienta de trabajo. ¿Qué tipo de herramienta de trabajo? De acuerdo al requerimiento de las regiones. Por ejemplo, si es la selva, tendrán pues técnicos en agronomía, técnicos en animales menores, técnico sanitario, etcétera, etcétera. En Lima, de igual manera, técnico en informática, técnico en mecánica, electricidad, entre otros, técnico en joyería, en la sierra, entre otros. De esa manera, mi amigo, cuando terminan su secundaria, estos jóvenes van a tener una carrera técnica y van a poder trabajar y estudiar y van a poder defenderse para hacer algo en la vida. Pero que en estos momentos terminan más de 500,000 jóvenes egresan de la secundaria y ¿sabe qué? No saben hacer absolutamente nada. No es culpa de ellos, sino es una culpa de la política pública en educación, que prácticamente se está dando una educación sin ningún sentido, sin ningún sentido. Entonces nosotros lo que queremos es, de estos 500,000 jóvenes que egresan, debo decirle, el 20% ingresan a la universidad y a los institutos superiores. Fíjese, y el resto, el 10% consigue trabajo. O sea, un promedio de 300,000 o 250,000 jóvenes prácticamente están en su casa, están en las calles, no sabiendo qué hacer y se sienten mal. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Entonces se van a lo fácil. Pero nosotros lo que, viendo este problema social, es de que estamos solicitando el retorno de la educación técnica secundaria para que estas maneras sean útiles a la sociedad. Pero aparte de esto, mi amigo, es de que nosotros vamos a ver también la modificatoria de la currícula para que retorne el curso de educación cívica, en la cual te da valores, te da ética, te da la responsabilidad que ante los padres, ante los hermanos, ante los profesores. Ahora no, ahora los jóvenes, no es culpa de ellos, le pegan al profesor, a la mamá, al papá de igual manera, a los hermanos. Antes eso no ocurría. Y sobre esto vamos a solicitar también que venga el curso de instrucción premilitar, que a partir del tercer año de secundaria te formaba, te disciplinaba, te daba los valores de tus héroes históricos, de Miguel Grau, Bolognesi, qué sé yo, ¿no? Te decían cuando, en qué guerra hemos participado nuestros héroes, pero eso hoy en día se ha perdido, porque esos valores de disciplina, de ética de los niños, de los jóvenes, perdón, hacia los mayores, ya no existe. Usted sube a un ómnibus, mi amigo periodista, y le ven a un anciano que está parado, se hacen los locos, ni siquiera le dan el asiento. Y eso hay que recogerlo y darle pues un valor agregado a estos jóvenes para que sean útiles en la vida. ¿Y por qué debo decirlo? No tan solo van a ingresar, ¿qué te digo?, al campo laboral. Muchos de estos jóvenes, mi amigo periodista, van a ser pequeños empresarios de la micro y pequeña empresa. Yo tengo, por ejemplo, mis amigos en el Callao que tienen dos, uno de ellos es mecánica en tornos de alta especialización y el otro también en calderos y tienen más o menos cerca de 100 empleados, trabajadores obreros de hace muchos años atrás, exitosísimos. ¿Y dónde estudiaron? En un colegio de secundaria técnica. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Para que se recupere esa juventud hoy en día
que está bastante abandonada. No es culpa, insisto, de los jóvenes, tampoco de los padres, sino es culpa del sistema de educación que prácticamente se ha abandonado. Por eso que vamos a apostar para ellos, para que sean futuros técnicos y unos grandes profesionales y unos futuros y excelentes micro y pequeños empresarios. En ese sentido, vamos a apostar como gobierno. Por eso les pido de que, por favor, lean nuestras propuestas. Y no tan solamente es educación, mi amigo. Tenemos seguridad ciudadana, tenemos salud, tenemos la micro y pequeña empresa, entre otros temas, ¿no? Como le acabo de decir, ¿no? A ver, sí, en ese sentido, en el tema de seguridad ciudadana, ¿qué plantean? Recientemente, perdón, hay mucha controversia con el tema de los ciudadanos venezolanos que llegaron sin mayor control a través de las fronteras. E incluso circulan videos en que se están amenazando con ciudadanos peruanos de, ¿cómo se puede decir? De venganzas, ¿no? Tomar la justicia por sus manos. Salen videos con armas de fuego que se amenazan mutuamente y eso contribuye a la violencia en las calles. Eso, bueno, puede tener secuelas, daños colaterales. ¿Qué hacer en la seguridad ciudadana? ¿Cómo disminuir la violencia que está en aumento en estos últimos años? Excelente la pregunta, amigo. Ya le he dicho que con la educación vamos a disminuir el pandillaje. Ahora, en cuanto a la seguridad ciudadana, nosotros tenemos 5 o 4 propuestas fundamentales y son sencillas. Mire usted, lo que queremos es lo siguiente. No es culpa, lógicamente, de los extranjeros que vengan por la frontera, no es culpa, sino que acá las fronteras es una coladera. Por eso le digo, acá nuestras propuestas son válidas y fáciles de ejecutarlas. Una de ellas es, en primer lugar, el patrullaje integrado entre las municipalidades que tienen sus serenos y sus unidades totalmente equipadas, pasen lógicamente a colaborar íntegramente con la policía. O sea, eso quiere decir, en cada camioneta, en cada auto debería haber un policía. Pero en este momento no se está dando. Hay una ley que no se cumple, pero hay que modificarle esa ley. Entonces, que diga en forma directa que la policía dará los efectivos y que no diga en forma condicional, ¿no? Que eso sea efectiva y vamos a modificar esa ley. De esa manera vamos a tener un policía y, ¿qué le digo? Va a ser coercitiva la intervención del equipo de serenos, porque sin el apoyo de la policía no se puede hacer nada absolutamente y ni tampoco la ley lo ampara. Por eso vamos a corregir la ley. El otro tema, mire usted, estamos solicitando también a aquellos licenciados, mi amigo periodista, mire usted, aquellos licenciados que egresan de las Fuerzas Armadas, que ya tienen una formación militar de 1 año, en muchos casos 2 años, con un curso de capacitación de 6 a 8 meses, máximo 1 año, se incorporen a la policía. Y de esa manera vamos a suplir la necesidad, porque la policía en este momento faltan efectivos. Usted sabe que por cada 300 habitantes debe haber un efectivo. O sea, eso quiere decir son 32 millones, nos faltaría un promedio de 700,000 efectivos. ¿Y cuántos tenemos a la fecha? 150,000 efectivos a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo cosas sencillas. El otro tema, efectivamente, acá va. Para aquellos extranjeros que cometen una falta y un delito, inmediatamente sean deportados a su país. Y debo decirle, para que no sea una coladera en nuestras fronteras, que el ejército y las Fuerzas Armadas controlen nuestras fronteras y tengan ahí su campamento y no esté resguardado por la policía, porque de esa manera ahora hay una coladera. Y eso es lo que queremos. Ahí está la deficiencia. O sea, migraciones prácticamente no está cumpliendo su función. Más bien, migraciones debería pasar a las Fuerzas Armadas para que haya un mejor control. El otro tema, mire usted, Un momento, estamos... por favor, candidato, discúlpeme. Disculpe que lo interrumpa. En el tema de que acaba de mencionar de las Fuerzas Armadas, hace unas semanas se movilizaron tropas al norte, a la frontera con Ecuador, y Amnistía Internacional envió un comunicado exhortando al gobierno peruano que retiran las tropas de la frontera, o No, bueno, pues, los militares. sí, Y sí, se bueno, cumplió. bueno, es que Amnistía Internacional, pues ya usted sabe las orientaciones políticas que tiene, no puede meterse en un país libre, soberano, democrático. No puede hacer eso porque tenemos problemas sociales y cada día se está agravando ese problema. Entonces acá el Estado tiene que ser un Estado fuerte, que hay que respetar a los peruanos. No que Amnistía Internacional que tenga que ver tal o cual cosa, porque la verdad, esas cosas nos afecta y debo decirle,
Por un celular, amigo periodista, a uno lo matan. Por un celular le matan a su hija, a su mamá, a su esposa, y la verdad, asaltan a su casa. Ya no hay esa seguridad. Por eso es que estamos solicitando esto de que las Fuerzas Armadas, mire usted, la última propuesta, y es fácil de hacerlo, pero falta decisión política. Las Fuerzas Armadas, mi estimado periodista, deben colaborar en el patrullaje desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, las Fuerzas Armadas, pero dirigido por la Policía Nacional para que sea efectiva ante la ley. Es la única manera para que haya un control en la noche, porque en la noche, usted sabe, en cualquier momento puede pasar tantas cosas y eso no se está dando. Entonces, acá no puede venir una institución internacional a ordenar, a decir, ¿por qué si usted está poniendo militares a la frontera? No, señor, cada país es soberano. El hecho de que nosotros demos abiertas las puertas a muchos extranjeros a buena hora, pero que no cometan delitos, que no maten a las personas, y eso es lo que queremos, que haya también una reciprocidad, y eso no está habiendo, mi amigo. Hay una psicosis con la población. Entonces, la psicosis de la población es generalizada. No tan solo lo digo yo, todo el mundo, y seguro que usted también. Entonces, ese es el tema. Por eso estas 4 o 5 propuestas, lo que estamos haciendo es sencillísima, sencillísima. Como le digo, el ejército debe patrullar todas las calles desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pero dirigido por nuestra Policía Nacional. Y desde luego, aquel extranjero que cumple un delito, una falta, inmediatamente debe ser deportado a su país. Y desde luego, las fronteras, estamos solicitando que las Fuerzas Armadas deben de supervisar, controlar, dirigir, pero con un batallón. Y ahí hay que hacer un cuartel, sinceramente. ¿Por qué? Porque nuestra frontera es una coladera. Después estamos hablando también de los licenciados que pasen a la policía previa capacitación. Pero no tan solamente los egresados, también fíjese, aquellos militares que han servido su patria, aquellos que tengan 35 años, también que se incorporen. ¿Por qué? Porque tienen esa formación y algo más. No tan solamente es eso. Mire usted, tenemos 9,000 o 10,000 policías que han sido dados por ya haber cumplido sus 30 años de servicio, y muchos de ellos tienen 55 años. ¿Por qué no contratarlos a través de la ocasión de servicio para que entren inmediatamente, previa evaluación? Entonces ahí tendríamos ya un promedio de 7,000 a 8,000 policías, lógicamente aquellos que sean pues, sus hojas limpias en su servicio, y eso es fácil de hacerlo, y ahí hay decisión política, pero no se está cumpliendo, mi amigo periodista. Por eso está que en nuestro país está pasando cosas increíbles, enfrentamiento entre extranjeros y enfrentamiento entre peruanos, entre bandas, y la verdad, eso sí, eso nos preocupa, mi amigo periodista. Acá no se está yendo en contra del extranjero, no. Queremos que nos respeten, nada más, y ellos serán respetados también, y eso es lo que queremos. Por eso es de que nosotros queremos de que haya ese control en forma integral a través de la policía, por supuesto, pero apoyado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Correcto, candidato. ¿Tenía alguna propuesta más en el tema de seguridad ciudadana o pasamos al tema de la salud? Bueno, esas son las 4 propuestas muy importantes y son fáciles de hacer, ¿no? Y ¿qué le digo? Las 5 propuestas, por ejemplo, que los policías que han cumplido sus 30 años de servicio deberían ser convocados y pagarles pues a través de la ocasión de servicio, y ellos pueden trabajar hasta 5, 6 o 10 años más hasta completar los 700,000 policías que nos falta, y ahí sí vamos a trabajar con una seguridad tranquila, y nuestra policía también va a trabajar tranquilamente, porque en este momento esos 150,000 policías, señor, muchos cuidan embajadas, muchos cuidan a los vocales supremos, a los ministros, a los congresistas. En muchos de los casos son las 24 horas. Entonces ahí se está perdiendo efectivos, y debo decirle de que eso está mal. Hay que corregirlo, hay que corregirlo. Entonces nosotros sí vamos a apostar por la seguridad ciudadana para el bien de nuestro país y para el bien de aquellos extranjeros que vengan también de otro país, porque nosotros somos un país libre, soberano y democrático, ¿no?
Correcto, candidato, quedó claro ese tema. A ver, el tema de la salud. Ya hablamos en el principio de la entrevista de lo que la tragedia que significó este escándalo de las vacunas VIP, la lista VIP de los vacunados. Pero lo cierto, lo real, lo concreto es que tenemos un sistema de salud colapsado hace años, incluso antes de la pandemia. Así es, Y bueno, con la pandemia sobreexpuesto el tema, ¿no? se ha Eh, sobredimensionado. Se ha sobredimensionado. Yo vivo acá cerca del Gregorio Bernales, el hospital de Coyique. Mire, Hace pues, muchos años que no funciona, que no funciona bien, pero mal que mal íbamos llevando. Ahora, como una enfermera salió a decir hace poco en los medios, ellos mismos sí. sienten esa pena, ese estrés de ver que gente que llega solo a fallecer eh, por falta de oxígeno, falta de implementos, falta de medicinas. ¿Cómo podemos hacer para universalizar la salud en el país en medio de la pandemia, con escándalos de corrupción? Y antes de que me responda, quisiera decirle a todos los que nos están viendo, estamos colocando sus mensajes están saliendo acá en la pantalla, se están leyendo, pero también les agradecería que dejen sus preguntas. Las mejores preguntas vienen del público, así que dejen sus preguntas que acá se las vamos a trasladar al candidato. En el tema de salud, sobre lo dicho, candidato, ¿qué propuestas te llevaría como bancada o como congresista por individual? Bueno, efectivamente, la salud, en este caso la salud pública, prácticamente está totalmente abandonado, distorsionado de hace muchos años de diferentes gobiernos. Debo decirle que esta pandemia prácticamente en ningún país ha estado preparado, ni los países ricos, mucho peor los países pobres, en este caso el Perú, desde luego. Pero ¿qué cosa es lo que falta? Se ha visto, se ha visto y toda una vida la atención primaria, mi amigo periodista, la atención primaria ha sido abandonada por muchos gobiernos. La atención primaria son los centros de salud y las postas médicas. Es una cosa sencilla y nosotros vamos a apostar por la atención primaria. Mire usted, lo que queremos es, dado a este problema que ha existido con la pandemia, no nos podemos ya esperar otras enfermedades y otras pandemias. ¿Qué debemos hacer? Repotencializar. ¿Cómo? Primero con personal especializado, con medicinas y equiparlo. Y no cuesta mucho, señor, porque ya tenemos las postas médicas y los centros de salud que están funcionando. Pero lo que falta es decisión política. En primer lugar, necesitamos una plantilla de profesionales. Un epidemiólogo, señor. Un pediatra, un ginecobstetra. Necesitamos un laboratorista y un técnico en rayos X, los dos últimos técnicos. Si nosotros ponemos esta plantilla de profesionales, le aseguro que la atención primaria estaría garantizado en los dos turnos. Porque ¿qué es lo que pasa? Estos centros y postas médicas solamente están trabajando en la mañana, más no en la tarde. Nosotros con esta plantilla, que es mínimo, vamos a dar solución. ¿Por qué? Porque ahí están las especialidades principales. Por ejemplo, si se acerca un vecino a la posta que es más cercana a su casa, va a tener un epidemiólogo y ahí inmediatamente le van a hacer los análisis de sangre de igual manera y radiografía también de igual manera. Las cosas de alta complejidad tienen que pasar lógicamente ya a los hospitales. Por eso está de que con nosotros ya no habrá colas en los hospitales, porque vamos a darle prioridad a las postas médicas y a los centros de salud. Pero eso no está pasando. Mire usted, vino la pandemia, mi amigo periodista, mire usted, le voy a contar. Han cerrado todas las postas médicas, la atención y todos los centros de salud. ¿Qué han hecho? Han colapsado todos los hospitales y las colas inmensas. Se amanecían días tras días para ser atendido y las postas médicas totalmente cerradas, los centros de salud totalmente cerrados. Pero después se dieron cuenta, empezaron a retroceder. No, tenemos que aperturar las postas médicas o los centros de salud. Lo aperturaron alocadamente, pero ni siquiera le empezaron a dar, le enviaban pues las medicinas, ni tampoco los médicos especialistas. Entonces, pero a media caña ha funcionado últimamente. Y ahora, viendo que toda una vida nosotros hemos, como partido, se ha venido haciendo un análisis sobre la atención primaria, nosotros sí vamos a apostar por la atención primaria. Y ahí le aseguro que no va a haber más colas largas que amanecidas en las noches, ¿no? Y el otro tema, mire usted, las plantas de oxígeno medicinales prácticamente las pocas plantas han colapsado. Falta de oxígeno.
¿Pero por qué? Por la falta de ineficiencia de quien gobierna, falta de decisión técnica y política. Fíjese, en este momento, nosotros, si en este momento el presidente debería sacar un decreto de urgencia autorizando para que las municipalidades distritales, provinciales y regionales inmediatamente hagan su planta vía convenio con las universidades que están haciendo sus plantas y cuesta más o menos 800.000 a 900.000 soles. Entonces, más bien deberían transferirle dinero para que hagan sus plantas. Y si es que no hay los recursos, aunque sí la hay, sino que lo hagan con cargo al fondo común, pero que lo pasen inmediatamente todo un año, y ahí está la solución. Inmediatamente, vía convenio con el Ministerio de Salud, mi estimado periodista, se harían las plantas en todos los distritos. Eso sería sencillo y fácil de hacer. Pero nosotros vamos a llegar al gobierno y en el Congreso vamos a hacer que la atención primaria y secundaria, la atención primaria sea primordial, y vamos a dictar también una norma legal para que vía convenio se implemente plantas de oxígeno en distintos distritos y provincias y regiones del país. Es cosa sencilla, pero lo que falta es decisión política. Hay una ceguedad, cierran los ojos y a la final, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos trayendo oxígeno, mi amigo periodista, ¿de dónde? De Chile. Y acá, ¿por qué no se ha intervenido a grandes mineras que tienen también su planta de oxígeno? No, se debió de decirle, ¿sabe qué cosa, señor? Necesito 500.000 metros cúbicos diarios, y esas tremendas mineras han podido hacerlo, sino simplemente no han querido hacerlo, no han querido quizás coordinar, no sé qué ha pasado. No creo que la empresa privada se haya opuesto, sino lo que falta es coordinación y llamarles a una reunión de trabajo. Y les aseguro, eso era la solución, a través de las empresas mineras, que inmediatamente digan, mira, tantas empresas mineras tenemos, como 8 o 10 empresas mineras pequeñas de igual manera, pero no, hay algunas empresas mineras que están prácticamente colapsadas, pero su planta está cerrada de plantas de oxígeno. ¿Por qué no ha intervenido ahí? Por necesidad pública, previa coordinación con los dueños de la empresa, que por favor, mientras dure esta pandemia, nos apoyen. No se trata de intervenir y quitarles. No, 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 no. Nosotros somos respetuosos de la empresa privada. Entonces, lo que usted dice, por ejemplo, si usted vive en Coyique, en ese hospital tiene que haber su planta de gas, que cuando venga en las cisternas, simplemente es poner el gas, y cualquier cosita que haya de problemas de oxígeno, ya tienen los pacientes. Pero no, no, eso no está pasando. ¿Pero por qué? Porque no hay decisión política, mi amigo periodista. Por eso se están muriendo muchos, miles de conciudadanos diarios, y prácticamente han colapsado. No hay cama UCI. ¿Pero por qué? ¿Quién es el culpable? Entonces, eso hay que mirarlo. Hay una seriedad, no sé, hay intereses, no sé qué pasa, pero con Lescano las cosas van a cambiar. Y como congresista vamos a hacer y vamos a luchar para el bien de la población. Señor candidato Pedro, perdón, Rogelio. Rogelio Ruiz, perdón, disculpe. Señor candidato, lo que usted habló acerca de la necesidad, por temas de necesidad, por decisión política, me recuerda el caso de las clínicas privadas. El presidente salió amparándose en la Constitución hace meses, el expresidente Vizcarra salió hablándonos de la Constitución y que el Estado podía tomar control de las camas UCI en las clínicas privadas ante los escándalos, ¿no? De que te estaban cobrando 500.000 soles por una cama UCI, para empezar. Y nos dijo que había logrado un acuerdo con las clínicas para que haya una tasa fija, creo que eran de 50.000 soles, ¿no? Lo que iba a pasar un tratamiento, ¿verdad? Que al final lo que resultó fue que solamente unas cuantas clínicas se acogieron a ese convenio, y ese convenio, dicho sea de paso, caducó en noviembre. Es decir, los peruanos que accedieron a ese beneficio, digámoslo así, fueron mínimos, mínimos. ¿Por qué cree usted que el presidente Vizcarra fue tan tibio, tan débil con las clínicas privadas? Es decir, en la Constitución te permite, en momentos de emergencia nacional, disponer de esos bienes. No estatizarlos, como dicen algunos, sino simplemente disponer de esos bienes mientras dure la emergencia. Y caso parecido a lo de las AFP, dijeron que
Se pusieron a la devolución de un cuarto del 25% de los fondos con bastantes restricciones, yo sé de paso, ¿ah? Había bastantes Ujú, restricciones para retirar el dinero. Pero se ujú. opusieron, dijeron que esto iba a destruir el sistema de pensionario, que iba a colapsar el mercado, y al contrario, sirvió para salvar a mucha gente, yo Ujú. incluido, me quiero incluir, e incluso sirvió para dinamizar la economía, porque permitió que la gente siga consumiendo, ¿no? Consuma no solamente medicina, sino también bienes de servicio. Eh, ¿A qué cree que se debía esa actitud del presidente Vizcarra? ¿No? O sea, ¿cuál es la lógica que le encuentra? No sé, de repente consejos de Hajimi, no sé, ¿qué cree que se debía a esa actitud? Mire, amigo periodista, debo decirle acá lo que pasa está de que el líder de una nación es el presidente. Si el presidente no sabe llegar, en este caso, a los dueños de la clínica, a los directivos de la clínica, porque primero hay que motivarlos a unas reuniones, primera, segunda, y hacerlos público, no a puerta cerrada, hacerle con la prensa. Señores, tenemos este problema. Queremos ustedes que son dueños de la clínica, nos apoyen bajo estos parámetros. Necesitamos con urgencia, pero hacerlo público con la prensa para que la población se entere, no debajo de la mesa, de ninguna manera, porque para que la gente se entere quiénes están apoyando a su población. Entonces, si hay una primera, una segunda, una tercera, creo que por necesidad pública, porque así lo dice la Constitución, debió de, por un tiempo determinado, decirle, ¿sabe qué, señor? En vista que no hay el apoyo de ustedes, momentáneamente o transitoriamente, vamos a hacer esto y queremos que su clínica pase a colaborar directamente con la pandemia. Pero eso no se ha dado. Eso no se trata de estatizar, de intervenir. No, de ninguna manera. Nosotros respetamos a la empresa, respetamos la inversión privada, respetamos la inversión pública, pero que sabe que en este caso de pandemia, por necesidad y emergencia pública, sí se puede hacer. Entonces acá había una debilidad del gobierno en no tomar las acciones inmediatamente. Pero más por el contrario, invitaban, creo que a las reuniones se asistían 2 o 3 o 5 clínicas, pero lógicamente aquellos que asistían hay que sacarnos el sombrero, pero los demás no, hicieron caso omiso frente a esto y frente a la gente que se estaba muriendo, porque esta es una guerra contra la pandemia. Oiga, muchos se han negado, muchos han hecho fortuna, muchos han hecho grandes negociados así con la pandemia. ¿Y eso qué cosa es? Eso es una traición a tu población, una traición a tus hermanos peruanos, ¿no? Y acá el que gobierna, sinceramente, no debió de tomar el toro por las astas y hacer una decisión ya formal para que estas clínicas transitoriamente pasen a colaborar conjuntamente con el sector salud directamente esta pandemia. Y eso no se ha dado, no se ha dado. Y es una pena, por eso es que estamos sucediendo. En otros países todos han colaborado, pero acá no. El Estado prácticamente está nadando, ¿no? Con esto de las vacunas, mire usted, mi amigo, no tenemos infraestructura para poner las vacunas, para ponerle en congeladores. ¿Y quién está apoyando, mi amigo periodista? Es la empresa privada, ¿no es así? Para sus congeladores están poniendo. Entonces yo pregunto, ¿por qué no? Si en este momento el Estado está sufriendo para traer las vacunas, ¿por qué no hay una alianza con el empresario peruano? Que los empresarios también traigan sus vacunas, ¿no? Y que también vacunen, pues, que vacunen. Y de esa manera que con el equipo técnico que tiene los médicos, técnicos en enfermería, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, más el MINSA, más Seguridad Social, y yo le aseguro que en menos de un año estarían vacunados los 32 millones de habitantes. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Tienen que unirse, mi amigo periodista. Tiene que haber unión entre el Estado, tiene que ser un ente coordinador, llamarles a la empresa privada. Bueno, oiga usted, señor, tal país cuesta la vacuna, acá nomás, la vacuna peruana cuesta medio dólar, es el doctor Manolo, ¿no? De igual manera tenemos de $2.50, $15, no, $4, $5, $7, hay de mayor precio, pero al final todas estas vacunas están siendo vendidas. ¿Por qué no comprar un término medio de $7, $8 y lógicamente
que el empresario traiga, el peruano también traiga, a lo mejor el empresario privado le cuesta menos la vacuna. Habrá que preguntar cuánto está costando la vacuna peruana que estamos comprando nosotros, ¿no? Porque hay diferentes precios, ¿no? Y eso sí hay que verificar, eso hay que verificar, porque la verdad, no creo que estén trayendo pues, vacunas tan elevadísimas. Rusia está vendiendo creo que a 12, $25, no sé. Otros países también muy importantes a $7. Y por ahí se filtra en la prensa que cada vacuna lo están trayendo a $70 acá al Perú, ¿no? Y la verdad, eso también es otro problema que hay que verificar posteriormente, ¿no? Por eso le digo, ¿por qué en estos momentos el doctor Manolo, que él está decidido hasta regalar las vacunas, pero el Estado no le apoya, mi amigo periodista, no le apoya? Ahí tenemos la Universidad Cayetano Heredia, que conjuntamente está trabajando con el doctor Manolo, con su laboratorio, con su empresa, ¿no? Pero sin embargo, no quieren la colaboración de este peruano. Y este peruano lo quiere donar al país, pero su costo lo ha puesto a $0.50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Entonces, al emprendedor, al emprendimiento que hace el Perú, se le castiga, ¿no? Entonces, y eso está pasando también con las empresas, con las MIPES, ¿no? Correcto, candidato Rogelio Ruiz. Bueno, el tiempo nos está ganando. Para mí ha sido un gusto tenerlo aquí. Espero que no sea la primera vez, la última vez, perdón. Espero que nos pueda acompañar nuevamente para algún debate con otro candidato y así puedan intercambiar ideas. Eh, yo lo que quisiera pedirle ahora es que durante 2 minutos, tome su tiempo, se dirija a los potenciales votantes, a los ciudadanos, y les diga por qué deben marcar el 11 de abril la Lampa 2 veces y escribir el número 7. Eh, Así es. Cabe señalar que hay un porcentaje altísimo, y más en el Congreso, de gente que no ha decidido su voto. Entonces, es la gente a la que Así es. tenemos que informarle para que sepan las propuestas y elijan una opción informada, ¿no? Porque nos estamos jugando algo muy importante este 11 de abril, en el año de nuestro bicentenario, en una crisis mundial como hace mucho tiempo no vivíamos. Entonces, le pido que se manifieste de un momento, por favor, a sus votantes. Bueno, yo quiero dirigirme a los electores de Lima Metropolitana y del país. Sobre todo, decirles de que nosotros, Acción Popular es un partido honesto, y ha tenido 2 presidentes, falta el tercero que tiene que ser Lescano, pero ¿cómo poder llegar para que el presidente Lescano sea presidente? Todo va a depender de los electores. Estimados electores, no hagamos ya las pruebas, porque la verdad, un salto al vacío sería catastrófico. Votemos por un partido que tiene experiencia en gestión pública, que es Acción Popular. Y esos requisitos lo cumple Lescano, porque a lo largo de su historial político ha demostrado su honestidad, su eficiencia en su gestión parlamentaria. Nosotros confiamos en él y le aseguro que nosotros a través del Congreso, conjuntamente con la población, estas propuestas que he dado, como que nos falta todavía decirle de la micro y pequeña empresa, la palanca de las Fuerzas Armadas, que sinceramente todavía próximamente seguro que le vamos a decir. Por ejemplo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la micro y pequeña empresa prácticamente está siendo abandonado por el Estado. Son el 95% que dan mano de obra en el país. A usted, a nosotros, a nuestros hijos, dan el trabajo. Pero no está sucediendo eso, mi amigo. No está sucediendo. Más por el contrario, le persiguen por cualquier cosita, le hacen las observaciones y le cierran. Pero ¿por qué no lo cierran a la gran empresa? La gran empresa debe miles de millones de soles. ¿Por qué no cobramos ese dinero para que ese dinero sea una necesidad para cubrir a educación y a salud? Pero no, más por el contrario, mi amigo periodista. Se le está exonerando, se le está diciendo, ¿sabe qué cosa? No pague usted impuestos. El Tribunal Constitucional ha sacado una resolución prácticamente dándole la razón a Telefónica, más de 800 millones de soles. El año pasado más de 1.200 millones de soles. Es increíble que nuestro país esté exonerando a grandes empresas, pero a la micro y pequeña empresa la verdad se le castiga por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no se hace igual también con ellos? ¿Por qué no se les cobra para que de esa manera Reactiva Perú
funcione al 100%. Reactiva Perú, amigo, ha llegado el 1% a la micro y pequeña empresa, pero a la gran empresa ha llegado más del 99%. Y de esos 60.000 millones, amigo periodista, mire usted, se ha utilizado 30.000 millones de soles. Los 30.000 millones ahí están vigentes. Y nosotros lo que queremos es eso llegue al quien va a generar trabajo, que se reactive la construcción, aquellos entrampamientos que hay de expedientes que se desactive y empiecen a trabajar y den mano de trabajo. Se ha perdido 7 millones de empleo. ¿Y cómo vamos a recuperar 7 millones de empleo? A través de la micro y pequeña empresa y la construcción. Por eso lo digo, amigos periodistas y amigos electores, por favor, voten por Acción Popular, marquen las lámparas de Acción Popular, elijan como presidente a Johnny Lescano y marquen, escriban el número 7 de Rogelio Ruiz, que yo no les voy a defraudar, les garantizo, porque también yo fui alcalde en 3 periodos, un centro poblado en Santa María Huachipa. Por gestión hemos conseguido más de 400 millones de soles, 23 pistas en este momento, ya se va a terminar hace un mes y medio, en mes y medio se está terminando. 70 millones de soles, un pueblito chiquito, mire usted, 330 millones para el arrocado de Río Guaycoloro, que en agosto debe empezar la obra que tiene que hacerle Bretaña, Gran Bretaña, vía convenio de país a país. Ahí voy a exigir que se dé cumplimiento la construcción del muro de los muros de contención del río Guaycoloro. Igual así como hemos conseguido eso, también lo vamos a gestionar, porque esa gestión también que se haga igualito en el río Rímac. Entonces, sobre eso de gestión nosotros conocemos y estos proyectos y gestiones los vamos a llevar, mi amigo periodista, para que se cumplan. Por eso les pido, por favor, marquen las lámparas de Acción Popular y escriban el número 7, que como congresista Rogelio Ruiz no los voy a defraudar. Muchísimas gracias, amigo periodista. Muchísimas gracias, señores electores. Correcto, candidato. Ha sido para mí un gusto tenerlo aquí. Espero que a través suyo, por intermedio suyo, pueda hacerle llegar la invitación al señor Johnny Lescano para que nos dé unos minutos para hacerle algunas preguntas. Ya ha visto que este es un espacio que es democrático, que sabe escuchar y sobre todo tenemos interacción con el público que nos sigue, ¿no? Ponemos las preguntas, los comentarios en vivo, en tiempo real. Le agradezco mucho por estos minutos y como le repito, espero que no sea la última vez tenerlo acá para un debate con otro candidato. A todos los que nos están viendo, les deseo un feliz inicio de semana. No olviden cuidarse, tratar de no salir de casa si no es necesario y por favor mantener la distancia. Tenemos que salir de esta todos juntos. Poco a poco parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Así que un esfuerzo más, que de esto tenemos que ir todos juntos, ¿ok? Que Dios me los bendiga y muy buenas noches. Muchas gracias, señor. Gracias, señor periodista. Ok, muy amable, muy amable.